Buenas tardes. A esta hora, que es la hora de la comida, estar aquí es un privilegio, ¿no? Para mí que están escuchando. Están viendo esta taza de Twitter, ¿no? Imagino que alguien querría tenerla, ¿no? Es tan fácil como ahora, mientras yo estoy interviniendo, mi usuario de Twitter va a aparecer ahí, que es @JoseAntonioJun, en todas las redes sociales, no solo en Twitter. El tuit que sea más ingenioso, durante mi intervención, después yo procuraré que esa taza le llegue. ¿Qué ha pasado en Jun? Jun es un pequeño municipio del sur de España, como habéis visto en un programa de América con Jorge Ramos, es el programa más visto en Estados Unidos, hemos sacado uno de los fragmentos. Este periodista fue el que echó Donald Trump de su rueda de prensa, de aquella famosa rueda de prensa, Jorge Ramos, y 2 días después de echarlo de la rueda de prensa vino a Jun a hacer un reportaje sobre lo que estábamos haciendo. ¿Y qué ocurre en Jun? Pues Jun se hace de alguna forma visible en el mundo cuando declaramos el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1999, declaramos Internet como derecho universal de todos los ciudadanos. Ese momento fue muy importante porque era una ventana al conocimiento que se reconocía como un derecho tan importante como facilitar el agua potable, la basura, etcétera, a la población. Y fue un momento increíblemente importante porque nos dio una posibilidad de abrirnos al mundo, que provocó esta pirámide de la sociedad de la información, donde abajo estaba la Declaración Universal de Internet, después abrimos un proceso de alfabetización digital a todo el mundo y por último llevábamos a algo que entonces no tenía ni siquiera nombre, no había gobierno abierto, ni democracia horizontal, ni nada, se llamaba teledemocracia activa. Eso provocó, todo esto provocó que firmáramos en París el día 16 de febrero del 2001, firmamos en París la Declaración de Helsinki. Aquí estaba yo con el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, el alcalde de Puerto Alegre, el ministro de Comunicación francés, pero los 2 alcaldes que firmábamos en ese momento éramos el alcalde de Bruselas y yo, Frédéric Thielemann, que firmábamos la Declaración de Helsinki para hacer el primer proyecto mundial de ciudades digitales del mundo, lo que hoy podríamos llamar la Smart City, pero del momento, ¿no? Quiero que se fijen en esta mujer, porque ahora vamos a hablar de ella. Es el icono de nuestro municipio de Jun. Entonces tenía cerca de los 80 años, 78 años, 79, y bueno, vinieron algunos periódicos de todo el mundo a hacer reportajes y los titulares eran estos, ¿no? Lo que están viendo, ¿no? La teledemocracia ha nacido en Granada, Jun, capital mundial de la ciberdemocracia, que era la contraportada del mundo, Jun, una bandera en mandato de la Unión Europea para hacer realidad el gobierno abierto. Pero aquí este es el País Semanal y viene un periodista del País Semanal a hacer un reportaje y se encuentran a Isabel Jiménez, María Isabel Jiménez, 78 años, y le pregunta qué está haciendo detrás del ordenador. Y entonces, sin pestañear, esta mujer le dice: me estoy ligando a un piloto de Iberia de 33 años y yo le he dicho que tengo 25. Era el inicio de la sociedad del conocimiento en Jun, una mujer que era viuda, que apenas sabía leer y escribir y que en todo el proceso que habíamos hecho había llegado pues a todo lo que estábamos haciendo. Esto era el proceso del Info 21, era la ministra de Ciencia y Tecnología, el comisario europeo de Social e Información. Fue el primer curso de verano al que fuimos nosotros, donde participaron en el año 2001 y después, a continuación, con Campo Vidal y el decano del Instituto Tecnológico de Massachusetts, William J. Mitchell, que era el señor que está en medio. Bueno, todo esto provoca un efecto muy importante, ¿no? Que es el que estamos viendo en pantalla. Sobre todo provoca que las autoridades españolas empiecen a escucharnos y empieza a producirse un efecto muy importante. Por ejemplo, el ministro de Cultura de Brasil, con todo el proceso de los presupuestos participativos, el alcalde de Florencia, esto es el Palacio Vecchio en Florencia, firmamos uno de los proyectos más importantes de desarrollo de Europa, ¿no? Esto en el año 2002. Pero este señor, que se llama Pasqual Maragall, en un debate en la televisión catalana, que se llamaba Sars and Red o algo así, le dice, el moderador, que era Campo Vidal, le dice que mientras no vaya a Campo Vidal, Pasqual Maragall, a un pueblo que se llama Jun, que está en Andalucía, Cataluña no sabrá lo que es la sociedad del conocimiento. Fijaos que lo estoy diciendo hoy en Barcelona. ¿Y qué hizo Pasqual Maragall? 2 días después se plantó en Jun, que yo pensé que era una broma, que me estaban gastando, hasta que a Pasqual Maragall apareció en Jun, ¿no? Son anécdotas de lo que estaba empezando a ocurrir allá por el año 2002, no estamos hablando de 15, 20 años. Estos eran los titulares de la época, el periódico El Mundo, etcétera, de esa época. Ganamos el premio al mejor blog de España, pero esta es la CNN, bueno, y aquí empieza nuestra época de las redes sociales.
Cuando no había redes sociales nosotros ya la habíamos creado, habíamos generado una comunidad virtual. Y los tweets más retuiteados no eran precisamente de los políticos más conocidos. El más retuiteado cada día, fijaos, había un portal que lo sacaba, pues solían ser los que hacíamos nosotros, ¿no? Esto era lo que ocurría en el año 2013, el que tenía más seguidores era el presidente del gobierno, después estaba yo, después estaba la Moncloa, Rubalcaba, Pachi López, y este era el índice de influencia, no por seguidores, sino por cloud. El 2 de octubre estaba Mariano Rajoy, Albert Rivera, tercero, Garzón, Sánchez Castejón, Pablo Iglesias, Susana Díaz. Hoy día ellos tienen el 84, Albert Rivera está en el 85, Mariano Rajoy sigue más o menos igual, y los demás han bajado, ¿no?, en el cloud. Y esto es lo que es importante, esto quiero que lo conozcan. En Jun tiene Twitter hasta la máquina barredora. ¿Por qué es importante esto? Porque es el principio de visibilidad mutua. Lo van a ver porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts decide estudiar todo este fenómeno allá por el año 2012 con el objetivo de llevar nuestra experiencia a Boston, San Francisco, Nueva York y Chicago. Esto es muy importante porque los grandes gurús de la comunicación en España nos masacraron en este momento en que lo publican los medios españoles, el periódico El Mundo publica, el municipio granadino le abre cuenta en Twitter a todos sus empleados. Fue cierto, pero todo el mundo decía, ¿y por qué con una cuenta de Twitter del alcalde y otra del ayuntamiento sobra, ¿no? ¿Por qué todos los empleados tienen que tener Twitter? Y ahora yo le hago a ustedes la pregunta. ¿Quién valora el trabajo que hace el señor de la limpieza en un ayuntamiento? O la señora de la limpieza, por ejemplo, de este edificio, de donde estamos. O el trabajo que hace el electricista, o el trabajo que hace cualquier empleado público. Nadie lo valora. Pero cuando hay una huelga de basura en Madrid y todas las ciudades están hechas un asco, todo el mundo se acuerda del señor de la limpieza, del ayuntamiento y especialmente del alcalde o la alcaldesa. Porque en España y en los países latinos no sabemos quejarnos. Cuando tenemos un problema nos vamos al bar de enfrente, ponemos verde al alcalde, al presidente del gobierno, a quien sea, pero el problema sigue estando en el mismo sitio, la misma farola, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la máquina barredora, @barredorajun, recibe un tuit de una madre diciendo: a las madres que tenemos pequeños en el aula infantil nos gustaría que barriera antes de las 9 para que no se distraigan. Y la máquina barredora, en uno de sus primeros tuits, le dice: a partir de mañana haremos el servicio de limpieza antes de la entrada al colegio de los niños para no distraernos. Pregunta rápida de la ciudadanía, respuesta inmediata de la administración, pero ¿responde el alcalde o responde ya la barredora, el policía, el electricista? Todo el mundo sabe quién es el electricista, el barrendero. Esto es un pantallazo del programa de América con Jorge Ramos, el periodista que decía que Donald Trump lo expulsó de la rueda de prensa. Y este es un ciudadano que se dirige a mí: José Antonio, hay una farola fundida en la calle Maestro. Esto era en el año 2012. ¿Por qué saca eso? Porque en ese momento no estaba estaba el principio de visibilidad mutua, pero no estaba el gobierno horizontal. Y entonces todos se dirigían al alcalde en lugar de al electricista, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Yo le respondo, pero ya menciono al electricista, que es este señor. ¿Y qué ocurre un rato después? El electricista dice: reparada farola en calle Maestro Antonio Linares, Jun se mueve, gracias por el aviso. El ciudadano que reacciona, que se dirige al alcalde, el alcalde que se dirige al electricista y al final se resuelve. Pero ¿eso es lo que estábamos buscando? No. Bueno, entre medias ha salido esta pantalla, que es un estudio de la Universidad de Viena estudiando la influencia en los clústeres en España de no los políticos, sino de todo el espectro que hay en España. El primero está El País, segundo Nacho Escolar, el periodista, tercero Europa Press, cuarto estaba yo, quinto El Mundo, sexto El Diario.es, Público.es, Mariano Rajoy, F Noticias y Ana Pastor. Les prometo que yo no conozco a nadie en la Universidad de Viena. Esto lo encontré yo en un informe que ustedes pueden acceder. Y esto es lo que se supone que cuesta un tuit de Rajoy, 42.000 y pico euros, uno mío 20.000 y pico euros. Pero seguimos otra vez con el principio de visibilidad mutua de los empleados. No, en el coche de la policía de Jun no pone 112 como en cualquier sitio, no, pone el usuario de Twitter. Pero cuando la señora que está en el aula escolar, en el comedor escolar, tuitea el menú que van a comer los niños, no solo están pendientes los padres de los niños de lo que van a comer, los abuelos también entran en Twitter porque quieren saber lo que comen sus nietos, para, si le han dado huevo al mediodía, no repetirlo más tarde, ¿no? Y este es el gráfico importante que hace el MIS, ¿no? Al principio, en el 2012, el de verde soy yo. A continuación, más políticos, después más políticos, y los que están debajo son los ciudadanos, ¿no? Empezamos a poner en marcha el sistema de gobierno horizontal, se llama gobierno horizontal,
porque ya veréis por qué, al final lo vais a notar. En el 2013, cuando lo ponemos en marcha y ya no empiezan a dirigirse no al alcalde, sino empiezan a dirigirse al electricista. Todo el mundo sabe quién es su electricista, policía, fontanero, limpieza, etcétera, barredora. Y 2014 ya estábamos así, cuando terminan el estudio en el 2015, 9 de septiembre de 2015, el alcalde está al mismo nivel que todos los demás políticos y todo el mundo. Ya no hay en Jun un alcalde, hay 3.728 alcaldes. En Jun ya no hay un policía, hay 3.728 policías. No hay un electricista, hay 3.728 electricistas. Porque cuando hay una farola, alguien manda un tuit porque hay una persona que sería el electricista de turno vigilante, que sería el propio ciudadano que se encarga de que eso ocurra. Cuando hay un delito, hay alguien que reacciona que es un ciudadano, que al final es un ciberpolicía, ¿no? Y estos son los gráficos. Al final, el de rojo era yo, empiezan a analizarlo, sigo siendo yo el de rojo, pero ¿qué empieza a ocurrir? Esto era el inicio, todos querían comunicarse con el alcalde, con lo cual yo tenía un flujo de comunicación impresionante. Tengo que decirle, y además hay un testigo de Telefónica aquí, que este es mi móvil, en toda la mañana no me ha sonado ni una sola vez. Y si el móvil me llega a sonar alguna vez, seguro que no es un ciudadano de Jun, es alguien que es de fuera, ¿no? Esta es la diferencia entre un alcalde de la nueva sociedad del conocimiento, donde estamos, de la era de las redes sociales, y un alcalde que pertenece a lo antiguo, que le estaría sonando el móvil cada 2 por 3 y no tendría ningún sentido, ¿no? Bueno, este era el gráfico aumentado, pero fijaos lo que ocurre cuando terminan el estudio. No lo podéis ver pero son cientos de comunicaciones ya todo el mundo con todo el mundo y no con el alcalde. El alcalde sigue siendo personaje importante porque al final siempre hay alguien que lo menciona, pero ya todos hablan con todos. Si alguien se acercara cerca vería que hay millones de comunicaciones y esto lo hace el MIT y lo publica en un interesante artículo. Táctil. Bueno, pero es que como es una PowerPoint, lo publica, lo podéis ver porque esto lo ha publicado la revista Times, el New York Times, el Washington Post, en fin, cualquiera de esos medios internacionales podéis acceder en un artículo que se llama The Incredible Jun, no es el nombre del artículo. Por ejemplo, este es son 3 páginas del New York Times, esta es una de las páginas del New York Times, o esta es la revista Times, el Le Figaro, una entrevista en 140 caracteres, cuando estuvo además el rey de España visitando Francia. Este es el artículo que publica el director del MIT Media Lab, Deb Roy, y William Power, que es el periodista del Washington Post, que además pide excedencia para hacer este proceso dentro del MIT Media Lab, ¿no? La BBC, bueno, estas son las embajadas que van publicando. El Departamento de Estado del gobierno norteamericano decide copiar este sistema para implantarlo en grandes ciudades, incluso en estados, y publican un artículo con permiso nuestro, en una revista que se llama Share America, la revista del departamento que tienen todas las embajadas y, en fin, todo el gobierno norteamericano. Y estos son los tweets que, por ejemplo, en España, la embajada de España, la embajada de Sudáfrica, creo que es, todas las embajadas del mundo publicaron tweets con el artículo, ¿no? Bueno, esto ha sido nuestra participación, esto no debería enseñarlo porque esta ha sido nuestra participación en la campaña de Hillary Clinton y, como saben, no ha habido un resultado excelente, ¿no? Pero hay un momento, que es este, donde yo les digo lo mal que vamos en la campaña. Esta fecha fue aproximadamente el 15 de septiembre del 2016, o sea, de hace un mes y pico, y le dijimos pues lo que estaba pasando. Y, en fin, y se me notaba cierta cara de preocupación cuando empezamos a contarlo. Y no me está permitido hablar mucho más hasta que no pase unos días, que lo vamos a publicar en una revista importante. Vamos a publicar cómo fue la campaña en red de Hillary Clinton, ¿no? Esto es un poco a grandes rasgos lo que hemos hecho, ¿no? Pero el programa electoral no fue nunca en papel, siempre fue electrónico. En junio en la campaña electoral no hay carteles, no existen. Y esto era nuestro secretario general de la época, que quería una foto porque se había abierto el Twitter. Estaba previsto 10 minutos, cuando empecé a contarle el proyecto puso una pierna encima de la mesa y 4 horas después las dos piernas. Este era el jefe de campaña de Obama en el año 2008, la campaña de 2008, en donde nosotros participamos. En concreto es este señor que está allí, Ben Sells. Y bueno, nosotros estuvimos visualizando lo que estaba pasando con el voto electrónico en la campaña del 2004, de 2008, pero yo decidí participar activamente en la campaña de 2008 de Obama. Y esta es cuando Bélgica se queda sin gobierno, recurren a nosotros. Esta es una portada, una revista que se llama EOS, que está publicada en flamenco. Decide mandar una comisión de gente, 500 y pico días sin gobierno a Jun,
para ver qué se podía hacer sin gobierno, ¿no? Bueno, de alguna forma, este es el perro de la policía de Jun, como veis pone @policíajun, y este es el CEO de Twitter, Dick Costolo, dejando su huella allí en Jun, en una pequeña rotonda que hicimos. Esto fue un proceso muy interesante. A 5 días de las elecciones municipales, de mis elecciones, vemos que la gente en un determinado lugar están hablando de avispas. Estamos hablando del mes de mayo, cuando las avispas salen en el mes de julio, agosto. Salieron antes por la ola de calor que había y fue determinante saber lo que estaba pasando para reaccionar. Fue determinante porque luego, el día de las elecciones, la gente me decía: muchas gracias, alcalde, por reaccionar a tiempo, por, a pesar de estar en medio de la campaña, reaccionar. Y yo ya sabía, una hora antes de que finalizara la mesa electoral, sabía que habíamos ganado simplemente por la gente lo que te iba diciendo, ¿no? Esta es de alguna forma lo que hemos hecho, pero esto se puede trasladar a lo que estamos viviendo. Ayer presentábamos una herramienta que se llama OpenSeneca, que es espectacular. ¿Se puede trasladar realmente a todo el proceso? Pues hace un rato estábamos hablando de eso. Tiene que haber una cultura de la gente que hable en la red. Es decir, vivimos una nueva sociedad, la sociedad del minuto. La sociedad del minuto, que además se asemeja a lo que es Twitter, corto, 140 caracteres. Son preguntas rápidas, respuestas inmediatas de los ciudadanos. Y eso es lo que quiere ahora mismo la ciudadanía. Vivimos una época muy distinta, donde además vivimos una época también de demagogia especialmente, una época que suele saltarse mucho de las costumbres históricas de las distintas instituciones, partidos, etcétera. Todavía hay algunos políticos que se creen que Twitter, por ejemplo, es un teletipo en 140 caracteres de lo que le dice su partido, su jefe de gabinete, etcétera. No se dan cuenta de que tiene que ser todo un proceso bien diferente, donde cambia absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros veíamos precisamente con una de estas herramientas, con OpenSeneca, que estamos viendo lo que está pasando en la red a través de las redes sociales, pero tiene que haber una herramienta que concentre todo ese espacio, todo ese movimiento importante de la ciudadanía, para estudiar precisamente y hacer un proceso caliente que se llama de zonas calientes, donde ver qué está pasando. Por ejemplo, ayer le firmaba una autorización a la NBC, una de las principales cadenas norteamericanas, porque vivieron en directo en el mes de julio cómo estábamos absorbiendo dentro de las redes lo que estaba opinando la ciudadanía. La gente decía que quería parques infantiles y había más de 900 personas en el pueblo que querían que tratáramos el tema de los parques infantiles. Habéis visto antes la imagen en la que yo salgo en el pleno y en la parte izquierda hay una pantalla gigante donde aparece la señal realizada de televisión y en la parte derecha aparece lo que está opinando la gente en directo, ya sea por Periscope, por Facebook Mention, pero las opiniones salen en directo incluso por Twitter, sin necesidad de vídeo. Eso provoca saber lo que está pasando, o sea, sentir lo que está pensando la gente. Si 900.000 personas están diciendo en ese momento que quieren que tratemos parques infantiles, pues la última subvención que recibimos de la Diputación la llevé para que la gente la tratara. Había 4 opciones. La primera eran 2 parques infantiles espectaculares. La opción 2 eran 4 parques de infantiles menos espectaculares. La opción 3 eran 6 parques infantiles dentro de todo el municipio menos espectaculares todavía. Y la opción 4 era lo que tú quisieras proponer. La opción 1 fueron 1.300 y pico participaciones. La opción 2 eran 200 y pico. La opción 3 no llegaba a las 80. Y la última opción, 32 participaciones. Bueno, esto lo grabaron en directo porque iban apareciendo en pantalla en ese momento, en el julio, y yo lo llevé al pleno. ¿Por qué? Porque al pleno del Ayuntamiento de Jun lo que llevamos no es lo que quiere el alcalde, no son los puntos de orden del día que quiere el alcalde. Lo que llevamos al pleno son los puntos de orden del día que los ciudadanos están tratando en la red. Con lo cual, cuando vamos al pleno, estamos haciendo lo que quiere la gente. Es muy difícil que la gente esté en contra de lo que estamos proponiendo porque es la propia gente la que está participando. ¿Qué ocurrió? Pues que ahora mismo se están construyendo 2 parques infantiles espectaculares, en 2 zonas del pueblo espectaculares. ¿Qué descubrimos en ese instante? Que los parques infantiles no son solamente para los niños, para nada. Los parques infantiles son muy importantes para los niños, efectivamente, son los que más se divierten, pero los padres son los que llevan a los niños y están con los niños allí, y también los abuelos, con lo cual participan 3 generaciones, con lo cual hay el 100% prácticamente de la población de un municipio, de una ciudad, están los parques infantiles. Luego, la inversión en parques infantiles era una gran inversión. Algo que jamás en la vida habríamos detectado un político por sí solo, un técnico por sí solo, en general.
es una herramienta espectacular. Por eso invito a que la gente conozca a Open Seneca, porque Open Seneca va a ser un movimiento muy importante, porque por lo que yo he visto tiene la capacidad de focalizar, de concentrar ese espacio importante, de saber qué es lo que está pasando en un momento determinado en una ciudad, etcétera. Y siempre la pregunta del millón es: ¿y eso que está ocurriendo en un pueblo de 3.728 habitantes puede hacerse en una ciudad como, no sé, Sevilla, Valencia, etcétera? Se va a hacer en Nueva York, se está haciendo, se va a hacer en San Francisco, en Boston y en Chicago. Porque al final las ciudades son pequeños distritos, son los distritos que tú quieres hacer. Y esos pequeños distritos funcionan exactamente como estamos funcionando nosotros. Y es la democracia del futuro, es la democracia horizontal. La tecnología al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la tecnología. No es eliminar, no es convertir la burocracia en burocracia electrónica, que es lo que hacen las grandes herramientas que hay, hacen las grandes consultoras. No se trata de eso. Se trata de eliminar la burocracia, porque si lo que hacemos es construir burocracia electrónica, al final no deja de ser burocracia. Lo hacemos más rápido, pero sigue siendo burocracia. Cuando viene la CNN, viene la NBC, viene todas las televisiones internacionales a grabar en Junts, el gran problema que tiene es que no encuentran a nadie haciendo cola en el ayuntamiento, porque no hay nadie haciendo cola, porque le hemos eliminado la burocracia. Eso no existe en ningún lugar del mundo, no hay un solo lugar del mundo. Invito a que alguien me diga un sitio donde no hay una sola persona en la cola de una administración local, porque eso cuesta, es algo muy importante de hacer por una razón sencilla, porque primero tiene que estar convencida la población. Segundo, tienen que estar convencidos por el principio de visibilidad mutua a los empleados, como hemos visto, para hacerlo importante. Y tercero, tiene que haber un líder político o líderes políticos convencidos de lo que estamos haciendo. Termino con algo importante que decía un poeta que se llama Federico García Lorca y que es paisano mío. Decía que la vida es como un estanque. Decía: si yo tuviera hambre no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Si él estuviera vivo y recordara su discurso que hizo en el año 1931, él decía que la vida era como un estanque que parece que está dormido, muerto, no hay vida, no hay nada. Pero basta tirar una piedrecita al centro del estanque para que se despierten las ranas, los pájaros, toda esa vida que parecía que estaba muerta. ¿Sabéis qué? Os invito a que conozcáis Open Seneca, porque creo que es la piedrecita que se lanza al centro del estanque para despertar a todas esas personas que están dormidas en todas esas ciudades del mundo, etcétera. Muchas gracias. Por la presentación. Y bueno, si alguien entre el público tiene alguna pregunta, aprovechemos que... Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle qué opinión tienes sobre la plataforma CiviCity. Está hablando la de Open Seneca, ¿no? Mira, lo mejor que tiene es que se implanta inmediatamente, no necesita meses, es algo que se implanta. Alguien está boicoteando se implanta instantáneamente, no tiene ningún problema de implantación. Eso es muy importante porque la pérdida de un año de esta nueva sociedad es la pérdida de una década de la sociedad que estamos dejando atrás. Cuando tú estás montando una herramienta que pierdes todo ese tiempo, cuando finalmente la pones en marcha, ya no era una herramienta eficaz para resolver lo que estaba intentando resolver. Cuando se construye una herramienta como Open Seneca, como CiviCities, a mí me parece que es una herramienta fantástica. Pues nosotros la conocimos en Green City, en Málaga, empezamos a trabajarla a continuación y no ha hecho falta nada especial para que esté funcionando. ¿Qué tiene también de bueno? Que te permite, por ejemplo, loguearte con Twitter. Nosotros que usamos la Sociedad del Minuto, Twitter, en el padrón municipal de habitantes de nuestro municipio, que al final es la columna vertebral de toda la administración pública, el padrón municipal de habitantes. En Junts se tiene la dirección, el nombre, etcétera, pero hay un campo que no tiene nadie, que es el campo del usuario de Twitter, con lo cual verificamos el usuario de Twitter con los datos que tenemos del padrón, de tal forma que cuando ese usuario se loguea en cualquiera de los productos que tenemos nosotros, está haciendo una operación ya no @Barça, por ejemplo, si se llama así en Twitter, la está haciendo directamente Pepe Pérez tal, con número DNI tal, que vive en la calle tal, y por tanto es una operación absolutamente validable, como si fuera la firma electrónica, la plataforma de firma electrónica, y te permite hacer cualquier operación con la administración pública.
El gran problema que tenemos en la administración pública, el gran hándicap, y lo contaba yo esta mañana en una reunión, es que todo el mundo tiene una cuenta, por ejemplo, en Internet, para una cuenta bancaria, y accede a ella fácilmente. Y todos los que estamos aquí, estoy convencido de que tenemos una cuenta en Internet. Porque no queremos ir al banco 300 veces a sacar movimientos, ni siquiera al cajero. Nos produce... ¿Para qué si podemos hacerlo de forma electrónica? Pero ¿y por qué no lo hacemos con la administración pública? ¿Por qué no resolvemos asuntos con la administración pública? Por eso hacen falta plataformas amigables, sencillas, que estén, como he dicho antes, tecnología que esté al servicio del ciudadano y no al revés, ¿no? Yo creo que era una plataforma necesaria para sacarlo adelante y estamos trabajando en ella. Creo que se puede todavía aumentar la capacidad, llegar más lejos y hacer, yo creo que una difusión importante para que esto sea conocido no solo en el ámbito municipal de España, sino a nivel mundial, que de hecho ya sé que se está haciendo, ¿no? Pero pienso que tiene un gran recorrido todavía. Está en el inicio importante con éxito de implantación. Bueno, primero que todo, felicidades. Eres realmente un caso de éxito. Conozco algún caso, pero no se parece para nada al éxito arrollador que tienes. Por ejemplo, el caso de un pueblo de montaña, donde un joven alcalde se relaciona a través del Facebook con sus ciudadanos y les ayuda, por ejemplo, si tienen nieve delante de la puerta y no pueden sacar el coche. Un ciudadano que se comunica por el Facebook, no puedo sacar el coche porque tengo nieve, y el alcalde gestiona el quitanieves y al cabo de 2 horas lo tiene resuelto. Y no hace falta que el ciudadano vaya al ayuntamiento, haga una instancia, etcétera, etcétera. Pero el caso que has planteado realmente es arrollador y me gustaría saber cómo haces esa gestión del cambio. Que todos los políticos realmente se den de alta a una cuenta de Twitter, lo validéis con el sistema y luego también saber si lo has normativizado, burocratizado todo esto. Claro. Porque claro, la administración pública tiene por derecho el tema de la ley. A ver, mira, lo primero, yo hice un curso, le implanté un curso, impartí un curso a los empleados municipales de Jun. Lo dividí en 2 bloques y lo primero que le dije en el curso fue: señores, señoras, empleados del Ayuntamiento de Jun, vais a ser importantes por primera vez en la historia. Vais a ser verdaderamente... Vuestro trabajo va a ser muy importante. Está permitido que os equivoquéis. Está permitido equivocarse absolutamente en la gestión del Twitter. Cuando alguien ponga una falta de ortografía, por ejemplo, aquí está el alcalde para responder. Porque alguien que tiene una falta de ortografía porque no ha podido desarrollar unos estudios universitarios, etcétera, no tiene por qué fallar, no tiene por qué no fallar escribiendo una palabra con una falta de ortografía. Pero no una falta de ortografía, cualquier error. Eso es muy importante para que el empleado público, la gran pata, estos son 3 patas importantes: el gobierno, el empleado público y los ciudadanos. Si cualquiera de esas patas falla, pues pasa lo mismo que cuando el novio y la novia. Lo explico, lo del novio y la novia. Hay 2 novios que están hablando por el móvil, pero no tienen una buena operadora como Telefónica, tienen otra operadora, ¿no? Hacemos un guiño a Telefónica. Y resulta que de repente falla la cobertura. ¿Y qué piensan esos novios? Lo que piensan esos novios es que de repente, bueno, pues se enfadan con la operadora de telefonía. A los 2 minutos que no siguen sin poder hablar bien, que se quieren mucho, se enfadan con el teléfono, estrellarían el teléfono contra la pared. 4 minutos después empiezan a enfadarse entre ellos mismos y al final terminan enfadándose los novios, esos novios que se querían tanto un rato antes. ¿Qué ha fallado ahí? La comunicación. La comunicación es absolutamente esencial. Pero la comunicación todo el mundo piensa que es ciudadano, gobierno. No. Y los empleados públicos que tienen que llevar a cabo todo el proceso. No cuentan. Porque el electricista de Jun tiene récord mundial desde que una señora le manda un tuit diciendo: tengo una farola fundida 10 y 4 minutos de la mañana. 3 minutos y 58 segundos después, el Gran Espi, @elgranespi, que es el electricista, que mide 2,10 metros, estaba muy cerca de esa farola y no le hizo falta escalera, desaflojó la bombilla, puso una nueva y puso un tuit diciendo que estaba arreglada. 3 minutos 56 o 58 segundos. Récord mundial. No creo que haya nadie que reaccione de esa forma. ¿Sabe lo que habría pasado en algún otro sitio? Que no esté motivado el empleado público. Diría: ¿una farola fundida? Ya se arreglará. ¿Por qué? Porque no hay una motivación especial del empleado público. Pero cuando ese empleado público está vertiendo al mundo, está
haciendo visible al mundo que su trabajo es importante y además lo está enseñando a través de un tuit, lo que hace es que toda la gente y todos los demás empleados públicos también, y además los ciudadanos, agradezcan, empiezan incluso a recibir felicitaciones de una señora mayor, otro vecino, y esto hace que todo el proceso funcione. Es el principio de visibilidad mutua que nosotros acuñamos, igual que el de la sociedad del minuto, y que es el que hace que las cosas funcionen. Muchas veces funcionan más las cosas por la motivación personal que incluso por el dinero, y que incluso otro tipo de motivaciones, ¿no? Todo el mundo quiere estar muy bien económicamente, pero y el reconocimiento personal. Cuando no te reconocen personalmente, mal vamos. Y esto es muy importante, sobre todo en una administración pública, ¿no? Esta es quizás la especial visión que yo tengo del tema ese, ¿no?